Hola amigos, ¿qué tal están hoy? Espero que hoy estén bien, espero que estén saludables, que estén a salvo, que estén tranquilos y en la medida de lo posible que estén contentos. Eso es lo más importante en este momento, estar felices, estar contentos. ¿Cómo? Pues eso es nuestro gran tarea, nuestro gran deber, buscar y encontrar y aprender cómo encontrar la felicidad aun cuando tengamos algunas circunstancias adversas, ¿no? Que eso es al final de lo que trata toda la vida. Al final nosotros estamos siempre tratando de buscar esa felicidad, ¿no? O sea, creemos que la felicidad depende de otras cosas, pero lo que nos puede aprender, lo que podemos aprender de esta experiencia es que sin importar cuáles son las condiciones externas, nosotros podemos experimentar estados mentales de felicidad, de satisfacción, porque esa es nuestra gran riqueza, ese es nuestro gran potencial. ¿Qué tal a todos? Para los que no me conocen, mi nombre es Paul Pozuelos, soy neurocientífico y experto en el entrenamiento de la mente y precisamente por eso estoy aquí con ustedes, para compartir con ustedes un rato hablando del mindfulness, hablando de estas estrategias que básicamente son las que utilizamos para poder entrenar nuestra mente y descubrir ese potencial inherente que todos tenemos dentro y que de alguna u otra forma, por alguna u otra razón, no nos han enseñado en el colegio, no nos han enseñado en la sociedad que tenemos ese potencial. Pero no es el problema. Lo más importante es que ya tenemos datos, ya tenemos ciencia que apoya esto. Y eso es lo más importante. De esa manera podemos estar confiados de que lo que estamos haciendo es precisamente algo que se basa en hechos reales, en hechos comprobables. Y por eso estamos aquí. ¿Qué tal están el día de hoy? Veo que está Arla Rivadeneira. ¿Qué tal, Arla? Encantado de que estés con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, mientras se van uniendo más, precisamente como les comentaba ayer, hoy quería hacer este live un poco más temprano porque quiero ver si me da tiempo de ir a aplaudir a esos héroes de este momento de confinamiento, a esos héroes que son nuestros sanitarios. Así que vamos a ver si podemos terminar antes de que se den esos aplausos. Y bueno, el día de hoy quería contarles un poco, hablando pues de desmitificar o precisamente de tocar algunos puntos que pueden dar una idea errónea de lo que es la práctica del mindfulness en el contexto de la práctica del mindfulness que estamos trabajando aquí, en el contexto del mindfulness como entrenamiento de las habilidades mentales y emocionales. ¿Y por qué hablamos de esto? ¿Y por qué quiero que toquemos estos temas que son como, pues precisamente temas, digamos, mm, erróneos o ideas erróneas que tenemos en relación al mindfulness? Porque si no los tocamos, a veces puede ser que por estas ideas erróneas o no nos abramos a practicar y no nos guste practicar o no queramos practicar porque pensemos que no podemos hacerlo, o hacemos nuestra práctica no de la forma adecuada. No sé si me explico. No con el objetivo real que tiene precisamente el mindfulness como práctica de entrenamiento mental. Como hemos hablado, el mindfulness no es lo mismo a relajación, no es lo mismo a relajación. El mindfulness no es lo mismo a contemplación. El mindfulness no es lo mismo a dejar nuestra mente en blanco, que es el tema que vamos a tratar hoy. ¿Por qué es importante tratar este tema? Porque ese es un tema que me he topado muchísimas veces cuando hablo con la gente y digo que practico la meditación y me dicen, sí, vamos a poner nuestra mente en blanco. O me preguntan, ¿y tú puedes poner tu mente en blanco? ¿En serio? O también hay gente que dice, bueno, no, yo no medito porque es que yo no puedo poner mi mente en blanco, nunca he podido, ¿sabes? Y precisamente ese es uno de los temas más interesantes porque nos da a entender o a través de analizar ese tema o pensar en ese tema, podemos ver
¿cuál es una de las características de la mente? Y una de las características de la mente es que no puede estar vacía. Nuestra mente, digámoslo así, su trabajo o su naturaleza es producir experiencias, producir pensamientos, ¿no? Digamos, aquello que está viendo el ordenador ahorita, eso que está escuchando mis palabras, eso que está sintiendo la silla donde está sentada o el sofá donde está sentado, eso que prueba los sabores cuando estás comiendo, eso es la mente. Y es imposible dejarla en blanco porque no puedes dejar de pensar, no puedes dejar de incluso percibir las cosas, ¿sabes? Eh, Digo, imposible dejarla en blanco en términos de nuestra práctica como principiantes y como entrenamiento mental, porque es que no va a ser posible, tú no puedes eh, dejar de escuchar, no puedes dejar de sentir, no puedes dejar de ver. Incluso cuando cierras los ojos, si tú cierras los ojos ahorita un ratito, vas a ver que de repente, aun cuando a lo mejor el fondo es negro, empiezas a ver ciertas como destellos de luz o ciertas contornos de luz. Eso ya es algo, ya es un contenido que tiene nuestra mente, ¿no? O si quieres, aunque te sientes completamente en un lugar, hay algunos estudios que hacen que se llaman privación sensorial. No sé si han escuchado esta palabra antes, pero la privación sensorial es una serie de estudios muy interesantes que hacen para estudiar aspectos de conciencia y aspectos de precisamente de percepción, etcétera, en donde lo que hacen es que meten a las personas en cámaras cuidadosamente diseñadas precisamente para evitar todo tipo de sensaciones o de estimulación sensorial. Imagínense, ponen a la gente a flotar en agua tibia con un casco que les tapa los oídos, les tapa los ojos, completamente oscuro. No hay, es completamente inoloro e insabora el agua. O sea, no hay ningún tipo de sensación que entra por los sentidos. O sea, no hay información que entra por los sentidos. Pero aún así, lo que descubren es que la gente sigue produciendo pensamientos. Y ese es uno de los aspectos más interesantes que podemos empezar a descubrir en el mindfulness. Cuando hablamos de relajación, mucha gente piensa que relajación es dejar la mente en blanco. Vamos a la playa, nos relajamos porque no pienso en nada. Mentira, mentira. Siempre estamos pensando en algo. Siempre tu mente está sacando un pensamiento. De hecho, hay uno de los descubrimientos más interesantes que se llevaron a cabo en la neurociencia fue más o menos ahí, creo que fue por ahí por el año 2004, 2005, donde salió publicado este paper, un estudio en donde los neurocientíficos que metían a la gente en estos escáneres, ¿no?, de resonancia magnética, lo que se daban cuenta, lo que normalmente hacemos nosotros cuando metemos a la gente a hacer un experimento es pedirles que hagan algo, una tarea. Les ponemos una tarea, que vean unas caras o que vean unas flechas y que me digan a qué dirección está apuntando la flecha. Tareas muy sencillas, ¿no? Pero normalmente lo que estamos viendo ahí es una mente trabajando, una mente enfocada en hacer una tarea. Pero si yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces estás tú haciendo algo en tu día a día? O sea, ¿qué tanto tiempo estás dedicado a realmente hacer una tarea? Incluso cuando estás sentado en tu trabajo, en tu ordenador, ¿qué tanto tiempo dedicas realmente a hacer esa tarea? Vamos a ver que es un tiempo corto, ¿no? ¿Y qué pasa después de eso? ¿Qué pasa cuando regresamos a casa o cuando estamos sentados así en la tele, viendo tele, o bueno, viendo tele, porque a veces lo único que hacemos es pasar y hacer zapping, ¿no? Pasar, 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 no estamos viendo nada, ¿no? O estamos sentados simplemente viendo al paisaje. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Realmente está tu mente en blanco? Eso es precisamente esa es la pregunta que se hicieron estos científicos. ¿Qué pasa en el cerebro
cuando la gente simplemente está sentada sin hacer nada. Y descubrieron algo muy interesante. De aquí es donde viene un término que se llama la red por defecto o the default network. Default en inglés quiere decir por defecto, o digámoslo así, se podría traducir a decirlo como, em, ah, digamos, la configuración dada, ¿no? Lo que pasa de por sí, ¿no? O sea, cuando tú te levantas, cuando tú no estás haciendo algo, una tarea, sino que simplemente estás sentado en tu sofá, tomándote tu cafecito de la mañana, eso es un estado por defecto, digámoslo así. ¿Qué pasa en ese estado? ¿Qué es lo que hace el cerebro? Y lo que se descubrió es que el cerebro entra en una actividad que conecta áreas específicas que se refieren o que están asociadas a la autorreferencia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando no estamos haciendo nada, estamos pensando en cosas que tienen que ver con nosotros. Siempre. Eso es así. ¿Qué me gusta? ¿Qué me desagrada? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se me olvidó hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasarme? ¿No? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Cómo puedo ir a ver a esta persona? O siempre estamos pensando en cosas relacionadas a nosotros. Entonces, precisamente eso es lo que vamos a empezar a descubrir dentro del mindfulness. Si nos vamos a practicar y vamos con la idea o la expectativa de que tenemos que poner la mente en blanco, volvemos a lo mismo. Vamos a frustrarnos porque es, lo siento mucho, imposible de poner la mente en blanco. Nuestra mente va a generar pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos? Normalmente tienen una forma específica y esa forma es a lo que nosotros le llamamos narrativa interna. No sé si has escuchado ese término antes. Si has escuchado ese término, compártenlo en los comentarios, por favor, porque es un término fundamental de entender, no solo para la práctica del mindfulness, para nuestra vida en general. La narrativa interna. ¿Qué quiere decir la narrativa interna? Quiere decir que cuando pensamos, nos hablamos, básicamente. Pensamos hablándonos a nosotros mismos. Es como un diálogo interno que tenemos, un monólogo interno que tenemos. Si no, date cuenta cuando te levantas. ¿Qué pasa? Cuando te levantas estás así y, ay, qué pereza. No, no me quiero levantar. Ay, es que está haciendo frío afuera y está muy rico adentro de la cama. Bueno, vale, venga, me voy a despertar porque ya es tarde. ¿Dónde están mis pantuflas? A ver, ¿dónde están mis chanclas? Ah, aquí están mis chanclas. Bueno, me las voy a poner. Bueno, ahora tengo que irme a lavar los dientes. Y entonces, cuando llegas a lavarte los dientes, ¿y dónde está mi cepillo? ¿Y dónde está la...? Pero todo te lo estás contando a ti mismo. Pues ese diálogo y esa narrativa interna es natural, es totalmente habitual en nosotros. Y más adelante podemos hablar de la narrativa interna, incluso cómo se desarrolla, porque es súper interesante de descubrir cómo se desarrolla, porque lo podemos ver en los niños, muy, muy, muy claramente. Pero básicamente esa es una forma, esa es la forma en cómo el pensamiento se manifiesta en nuestra mente, como una narrativa, como un monólogo. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo de la práctica del mindfulness? ¿El verdadero objetivo es enfocarnos o en qué es el contenido de esa narrativa? ¿El verdadero objetivo del mindfulness es ser conscientes de esa narrativa? ¿O el verdadero objetivo del mindfulness es dejar la mente en blanco? No. El verdadero objetivo del mindfulness es dar un paso atrás para ser capaz de ver esa narrativa como simplemente pasa, como que si fuera nuestro maestro, mi maestro de meditación, Lama Olenida, él dice que a veces lo podemos ver como que si estamos viendo las noticias. Cuando vemos, por ejemplo, CNN, la NBC o alguna de estas cadenas de noticias y vemos abajo cómo pasa una línea con noticias de última hora. ¿Lo han visto? Pues esa es la idea.
poder ver esa narrativa como que fuera eso y ser capaces de decidir en qué momento nos metemos a ver qué dice esa narrativa y en qué momento simplemente damos un paso atrás y podemos ver esa película grande que hay, esa experiencia que se está desarrollando. Ese es el gran poder del mindfulness, ese objetivo, el poder desligar nuestra mente, nuestra conciencia de aquello que está dándose, que está pasando en ella. Porque en el momento en que podamos desligarnos de esa conciencia, vamos a ver si aquello que nos estamos contando de la realidad es verdad o no, ¿no? No sé si les ha pasado alguna vez, pero eh, a veces con las emociones, una de las cosas más interesantes de las emociones es que la misma narrativa interna sirve para autoconvencernos de que lo que estamos experimentando, la emoción que estamos sintiendo, es real, que tenemos razón de por qué sentirnos así. ¿No les ha pasado? Acaba de pasar una experiencia muy interesante con mi compañera de piso que precisamente tuvo, pues eso, una entrevista o le habían comentado pues de unas entrevistas de trabajo que ella estaba esperando y resulta pues que no la habían llamado y ella pensó que no la iban a llamar, ¿no? Y vino y hablamos porque estaba muy mal, porque ella precisamente por la experiencia que estaba teniendo en su mente empezó a construir la historia de, es que no me van a llamar, claro, es que no me van a llamar porque no sé, pues, no les pareció mi currículum o etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier cosa, excusa que uno se va metiendo. Y claro, ¿qué pasa? Cuando nos metemos en esas historias, al final nos damos cuenta de que no vemos lo que queremos ver. ¿M? No perdemos la gran perspectiva. Hablando con ella, pues traté de darle un cuadro más grande, ¿no? A lo mejor no te han llamado porque están recibiendo mucha gente ahorita, pero con la situación que está, ha de haber mucha gente buscando trabajo y tienen un montón de currículums y tienen que analizarlos todos, ¿no? O a lo mejor no te han llamado porque, pues a lo mejor simplemente es que no han podido llamar a todos, ¿sabes? Entonces, cuando podemos dar un paso atrás y podemos ver el big picture, la gran película, digámoslo así, la gran imagen, entonces auto, eh, todas esas ideas que tenemos que nos hacen ver las cosas de una forma u otra, empiezan a perder peso. Y el peso que empiezan a perder se ve reflejado en nuestra propia experiencia emocional. Perder intensidad de la emoción negativa. En este caso, hablando de emociones negativas, por supuesto. Empiezan a perder intensidad de esa emoción negativa. ¿Mm? Entonces, eso es lo que vemos precisamente, como el poder dar un paso atrás y el ver la narrativa que nos estamos contando de las cosas, como ese hilo de noticias de última hora que pasa en un canal de noticias, pues al final nos da la habilidad de poder tener una imagen más grande, más amplia de las cosas y dejar que las cosas pasen. Al final eh, resultó en una historia agradable porque llamaron a mi amiga y ahora tiene trabajo y estamos todos felices, ¿no? Pero bueno, y si no le hubieran dado el trabajo, también hubiera sido por alguna otra razón que no es necesariamente una razón personal, no es por mí, no es porque yo soy de esta forma o porque yo no tengo esto, ¿no? O porque me está pasando esto. ¿Ah? Entonces, esa narrativa interna que tenemos dentro de nuestra mente es la forma en cómo los pensamientos se manifiestan y es lo natural en nuestra mente. Eso es natural en nuestra mente. Crear pensamientos, crear experiencias, sentir las sensaciones, para eso está. Para eso tenemos los sentidos. Entonces, si es así, no esperes poner tu mente en blanco mientras estemos en el mindfulness porque no es posible. No es posible. Aun cuando no tengamos sensaciones, como pasa cuando estamos durmiendo, por ejemplo, aun cuando nuestras sensaciones están completamente, digamos, están por debajo de lo normal, lo del día a día, aún tenemos pensamientos, aún tenemos sueños. Algo está pasando en nuestra mente. Y entonces, ¿qué pasa? Que no podemos dejarla en blanco.
Por eso es que les ponía en el post que decía mi maestro, si tú esperas dejar tu mente en blanco, entonces no vas a hacer lo mismo que un pez, ¿no? Un pez así, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Pierde sentido la experiencia humana, porque nuestra experiencia es extraordinaria porque podemos ver todo lo que pasa, podemos tener esa información y a partir de esa información poderla experimentar como nosotros decidamos experimentarla. Es que al final lo que también nos da el mindfulness es entender ese gran potencial que tenemos de poder decidir qué tipo de experiencia queremos tener. Si queremos tener una experiencia extraordinaria, entonces entendemos que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las cosas extraordinarias que están pasando. Si queremos tener una experiencia desagradable, pues nos enfocamos en las cosas desagradables. Y si queremos cambiar una experiencia desagradable en una experiencia enriquecedora y agradable, podemos hacerlo cambiando el foco y dándonos cuenta cuál es el contenido que está sucediendo en nuestra mente, desapegándonos a ese contenido y reenfocando nuestra mente en un contenido más positivo. Eso es lo extraordinario de esta habilidad. Nos ayuda a entrenar esta capacidad, ¿vale? Así que bueno, vamos a hacer otra vez la práctica, ya llevamos 20 minutos hablando, así que vamos a hacer la práctica que hemos venido haciendo ahora. Si tienes alguna duda, por favor, déjamelo en los comentarios, que para mí es un gusto escucharlos, es un gusto leerlos, estoy recopilando todos los comentarios que me han ido dejando en los distintos vídeos y también en nuestro vídeo de YouTube, en los comentarios me han dejado varias cuestiones y sobre eso vamos a ir haciendo más lives. Vamos a ir haciendo más vídeos, incluso vamos a hacer algunos vídeos exclusivos de preguntas y respuestas para poderles dar una perspectiva más general y más acorde a sus inquietudes, ¿no? Que es precisamente para lo que estoy. Yo ya aprendí, yo ya sé meditar, yo practico y sé lo que es, lo he estudiado. Entonces para lo que estoy es para servirles a ustedes, para precisamente ayudarles a que todas esas dudas, todas esas inquietudes, todas esas necesidades, pues cubrirlas, darles respuesta y de esa forma que podamos ver el valor que realmente puede tener este tipo de prácticas en nuestra vida, cómo enriquecen nuestra vida. Así que por eso te digo, déjame tu comentario que para mí es de muchísima ayuda, es mi guía a través de la cual me guío para hacer todos estos eventos. Así que bueno, vamos a hacer la práctica, vamos a recordar cómo es la práctica. Vamos a hacer otra vez la práctica de la respiración, como les decía en un video anterior, porque hacemos siempre la misma práctica y por qué no estoy enseñando muchas técnicas. Porque es que si no entendemos y si no conocemos la mecánica, el mecanismo mental que tenemos que aplicar con una práctica, metiéndole distintas prácticas nos vamos a confundir, se nos va a cambiar. Eso es lo que siempre recomiendan los grandes maestros de meditación. Empieza con algo y entiéndelo. Es como una gota de agua. Dicen, si tú quieres romper una piedra con una gota de agua, ¿qué tienes que hacer? ¿Es posible o no es posible? Primero que nada, sí es posible. Sí se puede. Hay cuevas en donde se ven piedras con hoyos de gotas de agua que han ido cayendo por siglos. ¿Cómo? ¿En dónde? En el mismo lugar. Una gota de agua puede romper una piedra si cae siempre en el mismo lugar. ¿Vale? Por eso es que nosotros, pues mi forma de practicar el mindfulness es siempre tratando de profundizar con la misma técnica y con la misma técnica ir experimentando las distintas, em, am, los distintos elementos que tenemos que involucrar en nuestra práctica. ¿Vale? Así que bueno, vamos a volver a hacer el ejercicio que hemos estado haciendo en los últimos días. Nos volvemos a sentar con la espalda recta. Vamos a enfocarnos en el sonido como ayuda para reenfocar nuestra mente y cuando nuestra atención esté focalizada, vamos a volverla a poner en el ancla de sentir cómo se expande y se contrae el pecho cuando respiramos. ¿Vale?
De nuevo, recuerda, en los vídeos anteriores ya hablamos cuál es el objetivo. El objetivo y el fundamento de la práctica es ser consciente en dónde está nuestra mente. Si nuestra mente está en la respiración, perfecto, déjala allí. Si ya está pensando en algo, si ya está metida en esa narrativa interna, no pasa nada. Déjala ir y regresa al ancla. La sensación de expansión y contracción del pecho. ¿Vale? Bueno, como siempre, vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Una. 2. Y 3. Y ahora nos vamos a enfocar en el sonido como una ayuda para focalizar nuestra atención. Cuando el sonido desaparezca, cambiamos la atención del sonido a el ancla que vamos a utilizar, que es la sensación de expansión y contracción del pecho. Este va a ser el ancla que nos va a ayudar a darnos cuenta en dónde está nuestra mente. Si nuestra mente está en la respiración, perfecto, la dejas allí. Si ya está distraída, está pensando en algo, hay alguna sensación, alguna emoción, algún pensamiento, no pasa nada. Anótalo, déjalo ir y regresa al ancla, que es la sensación de expansión y contracción del pecho. Hacemos esto por los siguientes minutos.
Y para terminar, vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Una. 2. Y 3. Y terminamos. Bueno, espero que este vídeo haya sido informativo, que haya sido interesante también, que les haya dado algo, otra perspectiva distinta. Me gusta hacer este tipo de vídeos porque siempre nos enriquecemos todos. Cuando yo lo preparo también es muy interesante ver cómo poner en perspectiva todo esto para poderlo transmitir y poderles ayudar y darles valor. Así que por mi parte eh, es un gran honor y un gran gusto poder compartir esto con ustedes. Y espero que estén saludables, estén felices, estén eh, em, eso, a salvo, que sus familiares no tengan ningún problema. Y nos vemos mañana. Recuerden que tenemos el curso de Mindfulness en Familia con un módico precio en este momento para poderlos apoyar también. Está el link en la descripción. También en la descripción he puesto el link del vídeo que tenemos en nuestro canal de YouTube, en donde pueden irlo a usar para practicar. Es un vídeo corto solamente para hacer la práctica, ¿vale? Para que en el día a día puedas cogerlo y puedas hacer tu práctica en cualquier momento. Te sientas antes de trabajar, pones el vídeo y yo doy las instrucciones de cómo enfocarse en el sonido. Ya pronto voy a poner las instrucciones del vídeo de cómo enfocarnos en la respiración como ancla, ¿vale? Así que sin más, amigos, me despido. Mucho gusto de estar con ustedes. Soy Paul Pozuelos, neurocientífico y experto en entrenamiento mental y cerebral también. Y pues recuerden, en estos momentos es muy importante aprender a hacer que nuestra mente sea nuestra aliada y no nuestra enemiga. Así que, sin más, me despido de ustedes. Que tengan un buen jueves, ¿es hoy? ¿O miércoles? Un buen miércoles. Y nos vemos mañana. Hasta luego.